Las historias que estás por escuchar fueron recreadas a partir de experiencias contadas por quienes aseguran haberlas vivido. Lo que decidas depende de ti. Duermes de noche. Nunca pensé que algún día hablaría de esto. Durante muchos años, ni siquiera mi familia volvió a mencionar lo que ocurrió aquella madrugada. Y aunque han pasado más de 10 años, todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Porque algunas noches simplemente se quedan contigo para siempre. Todo ocurrió un día después del nacimiento de mi sobrina. Empezamos a escuchar ruidos extraños en la azotea, como si alguien caminara en ella. Pero 2 días después, era solo una bebé recién nacida. No tenía ni una semana de haber llegado a este mundo. En aquel entonces yo vivía con mis padres, mis 2 hermanas, y un tío que ocupaba uno de los cuartos de la parte superior. Mi hermana menor acababa de convertirse en madre, y como cualquier familia, todos estábamos pendientes de la nueva integrante de la casa. Y aunque en ese momento no le di importancia, hubo algo diferente aquella noche. Yo nunca me dormía temprano. Siempre me quedaba despierto hasta la 1 o 2 de la mañana. Era algo normal para mí. Pero esa noche, antes de las 11, simplemente me quedé dormido. No recuerdo haber tenido sueño. No recuerdo estar cansado. Simplemente ocurrió. Y durante muchos años me pregunté por qué. No sé cuánto tiempo había pasado. Tal vez 1 hora, tal vez un poco más. Lo único que recuerdo es haber escuchado que alguien entró a mi habitación. Abrí los ojos y vi a mi hermana. Estaba revisando desesperadamente mi caja de herramientas, como si buscara algo con urgencia. Me incorporé y le pregunté qué estaba pasando. Lo que me respondió terminó de despertarme. Le pregunté qué estaba pasando y ella apenas levantó la vista. Parecía preocupada, muy preocupada. Entonces me dijo algo que terminó de despertarme por completo. La niña lleva más de 1 hora llorando. Me quedé inmóvil. Mi sobrina acababa de nacer. No tenía ni 1 semana de vida. Y lo que vino después fue todavía más extraño. Nadie podía despertar a sus padres. Nadie. Mi hermana me explicó lo que estaba ocurriendo. El primero en escuchar a la bebé había sido mi tío. Su cuarto estaba justo al lado del departamento de mi hermana. Al principio pensó que era algo normal. Después de todo, los recién nacidos lloran, pero los minutos comenzaron a pasar y el llanto no se detenía. Entonces llamó a mi prima. Los 2 fueron a tocar la puerta, gritaron, golpearon la pared. Intentaron despertar a mi hermana y a mi cuñado, pero nadie respondió, absolutamente nadie. Y fue entonces cuando empezaron a preocuparse. Cuando mi tío vio que nadie respondía, bajó por mis padres. Para ese momento la preocupación ya era evidente. La bebé seguía llorando y seguía pasando el tiempo. Mis padres subieron de inmediato. Pensaron que quizá mi hermana estaba demasiado cansada o que simplemente no había escuchado. Pero cuando llegaron, ocurrió exactamente lo mismo. Golpearon la puerta, la llamaron por su nombre, gritaron, intentaron despertarlos de todas las formas posibles, pero dentro del departamento nadie respondía. Y la niña seguía llorando. Mientras escuchaba todo lo que había ocurrido, seguía sin entender por qué nadie había entrado. Entonces mi hermana me recordó algo, una costumbre que tenían desde hacía tiempo. Todas las noches cerraban la puerta con llave. Por eso nadie había podido entrar. Por eso todos seguían afuera, escuchando a la niña llorar, sin poder hacer nada. Fue en ese momento cuando entendí que ya no se trataba de despertarlos. Necesitábamos entrar. Y rápido, cuando llegué arriba, entendí que la situación era mucho más seria de lo que imaginaba. Ahí estaban todos, mi tío, mi prima, mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, todos frente a la misma puerta, todos escuchando el mismo llanto y todos haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué nadie respondía? Había pasado demasiado tiempo y aún así, dentro del departamento seguía sin escucharse una sola voz. Observé a mi familia.
Escuché nuevamente el llanto de mi sobrina. Miré la puerta y entendí que ya habíamos perdido demasiado tiempo. Nadie respondía, nadie abría y la niña seguía llorando. Entonces dejé de pensar en cómo abrir la puerta y empecé a pensar en cómo derribarla. Recuerdo haber tomado distancia. Miré la cerradura, respiré profundo y me preparé para golpear. Porque en ese momento nadie sabía qué estaba ocurriendo dentro. Miré la puerta una vez más. Escuché a mi sobrina llorar y por primera vez pensé que algo realmente malo podía estar ocurriendo. Nadie sabía qué estaba pasando dentro. Nadie sabía si estaban bien. Nadie sabía por qué no respondían. Así que me alejé unos pasos. Necesitaba espacio. Recuerdo que todos guardaron silencio, como si entendieran exactamente lo que iba a intentar hacer. Durante unos segundos, lo único que se escuchaba era el llanto de la bebé. Y entonces avancé. Durante unos segundos, nadie dijo una sola palabra. Mi familia observaba. La bebé seguía llorando, y yo no podía dejar de pensar en todo el tiempo que había pasado. Respiré profundo y avancé. Lo hice con toda la fuerza que pude. El impacto resonó por todo el pasillo. Pero la puerta no se abrió. El golpe fue tan fuerte que resonó por todo el pasillo. Por un instante pensé que la puerta se abriría. Todos lo pensamos. Pero no ocurrió. La madera crujió. La cerradura resistió. Y la puerta siguió cerrada. Recuerdo haber escuchado a alguien detrás de mí contener la respiración, porque para ese momento todos estábamos pensando lo mismo. ¿Qué estaba pasando dentro? Y mientras intentábamos entenderlo, la niña seguía llorando. La puerta seguía cerrada. Nadie respondía, y el llanto continuaba del otro lado. Recuerdo haber retrocedido nuevamente, esta vez más lejos. Ya no estaba pensando en la cerradura, ya no estaba pensando en la puerta. Lo único que tenía en mente era mi sobrina. Una bebé de apenas unos días de nacida, llorando sola. Mientras nadie despertaba, respiré profundo y lo intenté una vez más. Esta vez el sonido fue diferente. La madera crujió. La cerradura cedió. Y por primera vez en toda la noche, la puerta se abrió. Recuerdo que todo ocurrió muy rápido. Todos comenzaron a entrar detrás de mí. Nadie hablaba. Nadie entendía lo que estaba pasando. Lo único que seguíamos escuchando era el llanto de mi sobrina. Entonces mi mamá corrió directamente hacia la cuna. Mi mamá fue la primera en llegar. No miró a nadie, no dijo nada. Corrió directamente hacia la cuna. Todos pensábamos que encontraría a mi sobrina ahí, llorando, esperando que alguien la cargara. Pero cuando llegó, se detuvo de golpe. Recuerdo perfectamente su expresión. Confusión, sorpresa, incredulidad, porque la cuna estaba vacía. Mi sobrina no estaba ahí. Durante unos segundos nadie entendió lo que estaba pasando. Mi mamá seguía mirando la cuna. Nosotros seguíamos intentando entender por qué estaba vacía. Y entonces alguien volteó hacia la cama. Fue ahí cuando vimos algo que nos dejó completamente confundidos. Mi sobrina no estaba en la cuna. Estaba en brazos de mi cuñado. Él seguía profundamente dormido. Mi hermana también. Y la bebé seguía llorando. Pero ahora la teníamos frente a nosotros. Lo extraño era que durante más de una hora, todos habíamos jurado que el llanto venía de la cuna. Y eso no tenía ningún sentido. En cuanto entramos al cuarto, ocurrió algo inesperado. Mi hermana y mi cuñado despertaron de golpe, como si alguien los hubiera sacado bruscamente de un sueño profundo. Todos hablaban al mismo tiempo. Mi mamá buscaba a la bebé. Mi papá intentaba entender qué estaba pasando. Y ellos simplemente nos observaban, confundidos, desorientados, como si no comprendieran por qué toda la familia estaba dentro de su habitación. Recuerdo sus rostros. No parecían asustados, parecían perdidos, como si acabaran de despertar en un lugar que no reconocían. Mi hermana fue la primera en hablar. Nos miró a todos, miró a mis padres, miró la habitación llena de gente, y con una expresión completamente confundida preguntó: ¿Qué hacen aquí?
Mi cuñado también parecía desorientado, como si acabara de despertar de un sueño muy profundo. Nadie entendía su reacción. Mis padres comenzaron a regañarlos. Les explicaron que llevábamos mucho tiempo intentando despertarlos, que la bebé no había dejado de llorar, que nadie respondía, que incluso habíamos tenido que entrar por la fuerza. Pero mientras escuchaban, sus rostros seguían mostrando la misma expresión. No entendían nada de lo que les estábamos diciendo. A la mañana siguiente volvimos a hablar de lo ocurrido. Todos seguíamos intentando entender qué había pasado esa noche. Entonces les contamos todo. Les hablamos del llanto, de los golpes en la puerta, de los gritos, de la preocupación de toda la familia y de cómo habíamos tenido que entrar por la fuerza. Pero mientras escuchaban, sus expresiones comenzaron a cambiar. Mi hermana nos miró sorprendida, mi cuñado también, y entonces dijeron algo que nos dejó helados. Ellos no recordaban nada, absolutamente nada. No recordaban los golpes, no recordaban los gritos, no recordaban haberse despertado rodeados de toda la familia, ni siquiera recordaban la puerta. Como si una parte completa de aquella noche hubiera desaparecido. Mientras hablábamos de lo ocurrido, llegó la suegra de mi hermana. Ella escuchó todo con atención. Nadie entendía lo que había pasado aquella noche. Nadie tenía una explicación. Entonces nos hizo una pregunta. Una pregunta que hasta ese momento nadie se había planteado. Nos preguntó qué día había ocurrido todo. Cuando le respondieron, guardó silencio durante unos segundos. Y después dijo algo que hizo que todos se miraran entre sí. ¿Recuerdan que les dije que cuidaran mucho a la niña esa noche? ¿Recuerdan que les advertí sobre los martes? Nadie respondió, porque todos recordábamos perfectamente aquella conversación. Y aquella noche había sido martes. Después de aquella noche, mi familia tomó una decisión. Una semana más tarde organizamos el bautizo de mi sobrina. Todo ocurrió con normalidad. Familiares, amigos, fotografías. Una celebración sencilla, muy sencilla dada la situación. Pero después de ese día, ocurrió algo que todos notamos. Los ruidos en la azotea desaparecieron. Ya no volvimos a escuchar pasos durante la madrugada. Ya no volvimos a escuchar sonidos extraños. Y nunca más volvió a ocurrir algo parecido. Mi sobrina creció sana. Hoy tiene 10 años, y afortunadamente nunca le pasó nada. Pero no fue la única ocasión que ella se enfrenta a algo más, y mientras esté con vida yo trataré de mantenerla a salvo de todo lo que pueda hacerle daño. Han pasado muchos años desde entonces, y aunque cada miembro de mi familia trato de olvidar, no pudimos hacerlo, y nunca encontramos una explicación. No sabemos por qué nadie pudo despertar a mi hermana y a mi cuñado. No sabemos por qué el llanto parecía venir de un lugar donde la bebé no estaba. No sabemos por qué ellos no recordaban nada. Y tampoco sabemos por qué todo terminó después de aquel bautizo. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez hubo una explicación que nunca vimos. O tal vez, algunas noches guardan preguntas que simplemente no tienen respuesta. Mi nombre es José, y este fue el archivo F001, la noche que casi se llevan a mi sobrina. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Duermes de noche?